El día antes de mi boda, la amiga de la infancia de mi novio, Cheryl, publicó una foto en un pequeño grupo de chat con 10 amigos de la infancia y ella misma. La foto mostraba un anillo peculiar, que inmediatamente llamó mi atención. Cheryl comentó: "Calvin es tan amable, realmente me hizo un anillo con sus propias costillas. Simboliza el amor eterno. Ahora ya no envidio a Lana". Sus palabras destrozaron mi corazón y, en ese momento de claridad, finalmente tomé una decisión. Llamé a mi tía Mary, que vivía en el extranjero. "Tía, lo he decidido. Acepto el matrimonio que sugeriste". Cuando Calvin salió de la ducha, me vio sosteniendo su teléfono. Su expresión se endureció y me lo arrebató de las manos con impaciencia. "Lana, no le puse contraseña porque confiaba en ti, pero no te di permiso para husmear. ¿Es que no confías en mí?". Confianza. ¿Cómo podía confiar en él? Aquellos que son valorados se sienten seguros, pero él nunca me dio esa seguridad. En cambio, constantemente puso a prueba los límites de mi tolerancia. Mientras me interrogaba, quise preguntarle sobre el anillo, qué significaba, pero antes de que pudiera hablar, sonó su teléfono. Ya sabía que era Cheryl, gracias al tono de llamada exclusivo que le había puesto. Calvin me lanzó una breve mirada antes de contestar la llamada justo frente a mí, como si quisiera demostrar que entre ellos no había nada que ocultar. "Calvin, te casas mañana. Reunámonos esta noche por última vez", dijo Cheryl con dulzura. "Claro, envíame la ubicación", respondió Calvin sin dudar. Colgó y se volvió hacia mí. "Volveré más tarde. Acuéstate temprano y no me espere". Una vez más, me despidió antes de que pudiera decir una palabra. Extrañamente, no me quejé ni discutí esta vez. Estaba inusualmente tranquila, pero Calvin no notó mi comportamiento extraño. Después de que se fue, tomé una decisión. Cogí mi teléfono y empecé a llamar a cada invitado de la boda, informándoles que la ceremonia estaba cancelada. Una vez enviadas todas las notificaciones, me senté y abrí los registros de chat que había reenviado del teléfono de Calvin al mío. En el grupo de chat vi cómo Cheryl pedía audazmente a cada uno de sus admiradores que le prepararan un regalo especial antes de su boda. Entre estos supuestos admiradores estaban 2 de sus hermanos y varios otros que o bien la adoraban románticamente, como Calvin, o la trataban como si fuera de la realeza. Cheryl, en este grupo, era indudablemente una princesa. Ante su petición, todos hicieron grandes esfuerzos para impresionarla. Calvin, por supuesto, decidió ofrecer algo extraordinario. Usó su propia costilla para crear un anillo único para ella. ¿Por qué? Porque Cheryl una vez mencionó casualmente: "Realmente envidio el anillo personalizado que Calvin hizo para Lana". Mientras leía esto, no podía dejar de cuestionar el propósito de todos los años que había pasado con Calvin. La vez que tuve una fiebre de 39 grados y no pude localizarlo, él estaba ocupado enseñándole a Cheryl a patinar. La noche en que casi fui asaltada al volver del trabajo y lo llamé para que me ayudara, él estaba con Cheryl buscando a su perro perdido. Él adoraba a Cheryl, se preocupaba por ella, la amaba, y sin embargo, fue Calvin quien me buscó cuando éramos más jóvenes, iniciando una relación que pensé que se basaba en el amor. Esa noche, Calvin no volvió a casa. Al amanecer, me llamó con un tono despreocupado. "Lana, bebí demasiado. La boda está cancelada. ¿Puedes informar a todos?". Sus palabras fueron casuales, como si estuviera cancelando una noche de juegos. Después de colgar, finalmente entendí por qué. La publicación de Cheryl en las redes sociales lo explicaba todo. Había compartido un video con el título: "El juego más emocionante que he jugado. ¿Quién se atreve a superar esto?". En el video, Cheryl y su grupo de amigos claramente estaban ebrios. Un chico llamado Liam se volvió hacia Calvin y lo provocó: "¿Te atreves a cancelar la boda de mañana por Cheryl?". Los demás inmediatamente se rieron y abuchearon ante la valentía de Calvin, mientras Cheryl lo miraba con una sonrisa expectante. Calvin le devolvió la mirada con afecto antes de volverse hacia el grupo y decir con una sonrisa burlona: "¿Por qué no me atrevería? Lana es como una muñeca de algodón. No se enoja por nada. Además, no puede vivir sin mí. Solo es cancelar una boda". Sus palabras me ahogaron. Era cierto, tal como Calvin lo describió. Había sido como una muñeca de algodón, soportando todo lo que hacía o decía sin mostrar dolor ni enojo. Recordé vívidamente el día en que Calvin bromeó frente a sus amigos, incluida Cheryl: "Lana es una huérfana, no deseada por nadie, amada por nadie. Mientras la trate un poco mejor, no me dejará. Es prácticamente mi esclava de por vida, atada a mí". Ese día estuve presente. Aunque algo mareada por el vino que había bebido, fingí que no lo había escuchado. Calvin siempre creyó que sus palabras no me herirían porque, en nuestros 7 años juntos, nunca había perdido los estribos con él, pero esta vez no seguiría siendo esa muñeca de algodón, insensible, incapaz de reaccionar. Mi tía me llamó nuevamente, preguntándome por mis planes. Debió haber sentido que mi relación con Calvin se había desmoronado. "Al final verás que tenía razón", dijo por teléfono con un tono triunfante. "Has ignorado el camino que tracé para ti todos estos años, pensando que sabías mejor, pero las personas cambian". Esta vez no discutí ni reaccioné como un gato irritado. En su lugar, escuché en silencio mientras hablaba, sus palabras golpeando más fuerte de lo habitual. En mi último año de secundaria, mi tía había intentado llevarme al extranjero. Incluso había completado todos los trámites para que me uniera a ella. La tía Mary era una mujer fuerte e independiente que nunca se había casado ni tenido hijos. Había construido una carrera exitosa en el extranjero con pura determinación y trabajo duro. Cuando tenía 13 años, mis padres murieron en un accidente automovilístico. El conductor responsable se suicidó y sus padres ancianos no pudieron brindar ninguna compensación. Huérfana y una carga
carga financiera, fui trasladada entre parientes. Mi tío convocó a una reunión familiar y se decidió que rotaría entre vivir con él, la tía Mary y otro tío. Durante 8 años, viví bajo techos ajenos como un parásito. Años después, la tía Mary, que había estado distanciada de la familia, se enteró de mi situación. A pesar de la distancia y el tiempo, dio un paso adelante para ayudarme, probablemente en gratitud hacia mi padre, quien había pagado su matrícula y gastos de manutención cuando era más joven. La tía Mary quería devolver ese favor llevándome al extranjero y dándome un nuevo comienzo, pero en aquel entonces tercamente me negué. Después de haber dependido de otros durante tantos años, quería valerme por mí misma, y en verdad no quería dejar a Calvin. Aunque rechacé su oferta, la tía Mary nunca se rindió conmigo. Cubrió mis gastos de vida en la secundaria y la universidad, y regresaba todos los años durante las vacaciones para llevarme de viaje. Durante estos viajes, abrió mi corazón poco a poco, contándome historias sobre cómo mi padre la había amado y cuidado. Él fue quien más creyó en mí, solía decir, y ahora haré lo mismo contigo. Sus palabras me confortaron en ese entonces, pero ahora se sentían como un recordatorio de todo lo que había sacrificado por Calvin. Escuché pasos en la puerta, y momentos después, Calvin entró. Rápidamente terminé la llamada con la tía Mary. Mientras Calvin se quitaba los zapatos, me lanzó una mirada burlona. Hablando otra vez con tu tía, ¿eh? Seguro que está con algún viejo en el extranjero, pensando que también puede casarte con alguien como él. ¿Cree que eres un objeto? ¿Por qué sigues en contacto con ella? Fingí una sonrisa, pero salió amarga y sarcástica. Él era quien me trataba como un objeto. Nunca le había contado sobre la verdadera identidad de la tía Mary. Sin importar cuán rica fuera, su éxito era suyo, no mío. No quería que Calvin pensara que dependía de la riqueza de otra persona para estar a su altura. Calvin, lo he decidido, dije firmemente. Voy a vivir con mi tía. Se quedó inmóvil por un momento, mirándome con incredulidad, y luego se rió despreocupadamente. ¿No vas a casarte con un viejo del extranjero? No te enojes, reprogramé nuestra boda. Será el próximo lunes. Esta vez no cambiará. También pedí a mi madre que notificara a todos mis parientes. Mi madre dijo que me matarían si cambio de opinión esta vez, así que no te preocupes. Sus palabras me recordaron la última boda que canceló. Había sido planeada tan simplemente que solo sus padres y algunos amigos cercanos fueron informados. En ese momento, él afirmó que, si no puedes casarte con la persona que realmente amas, el tamaño de la boda no importa. Solo descubrí la verdad sobre la boda cancelada a través de los registros de chat de su grupo, dándome cuenta de que era otro ejemplo de su indiferencia. Aún así, tontamente me aferré a la esperanza de que al menos se preocupaba por mí. Recordé vívidamente la pregunta que había leído una vez. ¿Qué ha hecho esa persona por ti que te haga sentir que puedes confiar en ella el resto de tu vida? Pensé inmediatamente en cuando trabajaba medio tiempo en la universidad y casi fui violada. Cuando Calvin se enteró, golpeó al hombre hasta casi matarlo. El hombre amenazó con meter a Calvin en la cárcel, pero él agitó el puño ferozmente y dijo con desprecio: incluso si estoy preso el resto de mi maldita vida, te golpearé. ¿Sabes quién es la persona a la que tocaste? Yo ni siquiera puedo tocarla. Ese fue el momento más conmovedor para mí porque, de hecho, como Calvin dijo, estaba con él desde que tenía 18 años. Aunque ambos fuimos a la universidad y estuvimos enamorados durante 4 años, siempre me respetó y nunca fue demasiado lejos. Esa vez también fue la primera en que me sentí amada y protegida desde que perdí a mis padres. Cuando me dormí esa noche, Calvin me abrazó y dijo inadvertidamente: Lana, ya no estés enojada. Sabes que me gusta jugar, pero te prometo que me calmaré en el futuro. Me quedé en silencio, dejándolo abrazarme. Lo que él confundía con enojo era en realidad decepción. Una decepción tan profunda que supe que no podía seguir esperando a que cambiara. El día de mi partida al extranjero se acercaba cada vez más. Viendo que no le había prestado mucha atención recientemente, Calvin pensó que tal vez todavía estaba molesta por la cancelación de la boda. Entonces organizó una reunión. Llamó a su pequeño grupo y dijo que me incluiría a mí esta vez. Para demostrar su sinceridad, también me añadieron al grupo de chat. Pensé que era inútil y quería rechazarlo, pero Calvin insistió y me arrastró. Cuando llegamos al salón privado que habían reservado hacía tiempo, todos me invitaron cálidamente a sentarme. Cheryl era la única ausente de este grupo. No quise hacer más preguntas, pero frente al entusiasmo de todos ese día, adiviné que Calvin había hablado con ellos de antemano. En el pasado, nunca me dieron la bienvenida. Cheryl siempre tuvo la reacción más fuerte. Por eso pensé que su ausencia también mostraba su actitud hacia mí. Pero apenas me senté, Calvin me susurró al oído que iba a recoger a Cheryl. Fue muy discreto y dijo que Cheryl estaba retrasada y por eso no había llegado todavía. Sin embargo, después de que él se fue, el segundo hermano de Cheryl, Sean, cruzó la sala, se sentó junto a mí y me habló directamente. Lana, para serte sincero, si Cheryl no está aquí, es porque no queremos que estés aquí. Sé inteligente y deja de hacer esto más difícil para todo. Hoy solo estamos actuando por Calvin. Así será siempre. No hay comparación entre tú y Cheryl. Al final Calvin siempre la elegirá a ella. Bebí el vino de mi copa en silencio. Por fuera, estaba tranquila y despreocupada, pero por dentro me sentía extremadamente incómoda. Tomé el poco de compasión que Calvin me había dado como salvación, pero cuando me comparé con Cheryl, seguí destrozada. Cuando Calvin regresó, trajo consigo a Cheryl. No sé qué beneficios Calvin le prometió, pero se sentó junto a mí con una sonrisa, como si la tensión entre nosotras no existiera. Toma tu copa y te pido disculpas, dijo Cheryl con una
una sonrisa. Lana, no te preocupes por el último juego. Solo estábamos jugando. No los culpes. Estamos acostumbrados a jugar así. No es algo serio ni importante en el momento. Eres tan generosa que no te enojarás con nosotros. Después de beber esta copa de vino, serás miembro de nuestro pequeño grupo a partir de ahora. Después de hablar, los demás también levantaron sus copas y me pidieron disculpas uno por uno. Sonreí y bebí el vino de mi copa con gusto, no para convertirme en miembro de su pequeño grupo, sino como un simbólico banquete de despedida que me habían dado sin saberlo. A partir de ese momento, no quería tener nada que ver con ello. Normalmente no bebía, pero después de solo una copa me sentí extremadamente incómoda. Los demás seguían bebiendo, riendo y disfrutando, pero Calvin y Cheryl habían desaparecido. No me importaba lo que estaban haciendo, pero quedarme en la sala privada se sentía asfixiante. El olor del alcohol me estaba provocando náuseas. Me levanté, tambaleándome ligeramente, y caminé hacia la puerta. Al abrirla, una ráfaga de viento fresco me golpeó, despejándome un poco la cabeza. Saqué mi teléfono, con la intención de enviarle un mensaje a Calvin para decirle que me iba, pero entonces escuché voz. Eran Calvin y Cheryl, hablando cerca. La curiosidad se apoderó de mí, y seguí el sonido hasta un rincón tenuemente iluminado. Definitivamente eran ellos. La tenue luz del pasillo proyectaba sombras, pero podía verlos abrazados, ajenos a mi presencia. Cheryl, ¿por qué me has rechazado todos estos años? ¿Acaso ese anillo no prueba mi amor? Calvin preguntó en voz baja. Cheryl respondió con la misma suavidad. Calvin, no seas así. Solo quiero tratarlos a todos por igual. ¿Por qué no dejamos esta relación tal como está y seguimos siendo buenos amigos para siempre? Sus palabras eran las de amigos cercanos, pero sus acciones hablaban de algo mucho más profundo, algo reservado solo para amantes. Mi corazón se retorció de ira e incredulidad ante su descarada traición, pero fueron las siguientes palabras de Calvin las que realmente me rompieron. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi respiración se volvió pesada mientras intentaba controlar el temblor de mis manos. Las palabras de Calvin y Cheryl resonaban en mi cabeza como un eco insoportable. ¿Por qué me has rechazado todos estos años? Había soportado tanto, había perdonado tanto, y allí estaba él, suplicándole a ella, como si todo lo que yo había sacrificado por él no valiera absolutamente nada. Permanecí escondida, sintiendo cómo mi corazón se rompía de nuevo, pero esta vez algo cambió en mí. No era tristeza lo que sentía, era rabia, una rabia fría, metódica, que me empujó a quedarme en silencio y escuchar. Si iba a destruirlos, necesitaba saber más, y cada palabra que salía de sus bocas era una pieza del rompecabezas. Calvin, tú sabes que siempre te he querido, pero no de esa manera, respondió Cheryl con esa voz dulce que ahora entendía que era solo una máscara. Lo peor no era lo que decía, sino cómo lo decía, como si disfrutara del control que tenía sobre él. Calvin suspiró, casi derrotado, y la abrazó aún más fuerte. Entonces, ¿por qué haces esto? ¿Por qué me dejas seguir esperando? Cheryl, me dolía escuchar su desesperación, no porque me importara perderlo, sino porque me di cuenta de que nunca fui más que un consuelo temporal para él. Ni siquiera me importó si alguien del grupo podría notar mi ausencia en la sala. Mi mente trabajaba a toda velocidad, conectando cada humillación pasada, cada gesto de desprecio, y supe que esta era mi oportunidad para acabar con todo. Me alejé despacio del lugar antes de que pudieran notar mi presencia. Mi mente estaba en un torbellino de emociones, pero también en un estado de alerta absoluta. Entré de nuevo en la sala privada, intentando mantener una expresión neutral mientras las risas y los brindis seguían como si nada. Sean, el hermano de Cheryl, me miró desde el otro lado del salón, con esa expresión de superioridad que parecía heredada entre todos ellos. No me importó. Ahora tenía un objetivo claro: hacer que todos ellos, especialmente Calvin y Cheryl, sintieran lo que yo había soportado durante años. Esta vez no me limitaría a llorar en silencio. Mi teléfono seguía en mi mano, y con una discreción que nunca antes había tenido, envié un mensaje a mí misma con lo que acababa de escuchar. Eso sería el comienzo. Cuando Calvin y Cheryl regresaron, ella llevaba una sonrisa amplia, y él evitaba mirarme directamente. Me contuve de hacer una escena. Sabía que tenía que jugar mis cartas con cuidado. A medida que avanzaba la noche, noté cómo los demás también interactuaban conmigo con esa misma falsedad forzada. Las disculpas de antes no eran más que un espectáculo. Me di cuenta de que nunca fui bienvenida en ese grupo, y probablemente nunca lo sería. Pero eso no importaba, porque ellos no sabían lo que yo tenía planeado. Mientras los observaba brindar y hablar como si todo estuviera bien, comencé a diseñar mi estrategia. Iba a usar su propia arrogancia y sus secretos contra ellos, y lo haría de una forma que nunca olvidarían. Los días siguientes fueron un acto de pura paciencia. Sabía que no podía apresurarme, tenía que hacerlo bien. Mientras Calvin pensaba que yo estaba ocupada empacando mis cosas para mudarme al extranjero, pasaba horas revisando los chats que había copiado de su teléfono. Encontré detalles que podían ser devastadores si se usaban correctamente: las conversaciones entre Cheryl y sus admiradores, los comentarios burlones de Calvin hacia mí y, lo más importante, sus mentiras compartidas sobre nuestra relación. Cheryl era el centro de todo, y Calvin no era más que un peón en su juego. Me llenaba de una mezcla de rabia y satisfacción pensar que pronto todo su mundo perfecto comenzaría a desmoronarse. El primer paso fue contactar a Sean. Sabía que era lo suficientemente arrogante para subestimar mis intenciones, y eso lo convertía en el punto más débil de su círculo. Fingí que quería disculparme por cualquier incomodidad que hubiera causado en la reunión anterior. Sean, quiero que Cheryl y Calvin sean felices, y creo que, si nos entendemos
entendemos mejor, podríamos evitar futuros malentendidos, le dije con una voz calmada y dócil. Como esperaba, no sospechó nada. Me invitó a encontrarnos en un café para hablar. Allí, con un tono casual, empecé a sembrar dudas. Mencioné que había notado a Calvin actuando extraño últimamente y que quizás Cheryl sabía más de lo que decía. Sean frunció el ceño, pero no dijo nada. Sabía que había plantado la semilla que necesitaba. Sean fue mi primera pieza en este juego, pero no la única. Mientras él reflexionaba sobre lo que había insinuado, aproveché para hacer circular de manera anónima las capturas de pantalla de los chats del grupo. Seleccioné cuidadosamente los fragmentos que mostraban las humillaciones hacia mí y las confesiones más absurdas de Calvin sobre su obsesión con Cheryl. Los envié a varios amigos cercanos de Calvin y Cheryl, incluyendo a personas fuera del grupo, gente que disfrutaba del drama y tenía la tendencia a hablar más de la cuenta. El impacto fue inmediato, rumores empezaron a surgir y las tensiones dentro del círculo comenzaron a ser evidentes. Cheryl dejó de publicar en sus redes por unos días, algo completamente inusual para alguien como ella. Calvin, por su parte, notó que algo no iba bien. Me observaba más de cerca, como si intentara leer mi mente. ¿Estás bien? Te noto diferente, me preguntó una noche. Claro que estoy bien, solo estoy procesando todo antes de irme, respondí con una sonrisa que sabía que no podría interpretar. Mientras él se esforzaba por entender mi comportamiento, yo estaba trabajando en mi movimiento final. Sabía que la lealtad entre ellos era frágil y que, con un empujón más, todo se rompería. La clave era esperar el momento perfecto para hacerlo, y ese momento llegó cuando Sean, después de varios días de dudas, decidió enfrentar a Cheryl frente a Calvin durante otra reunión del grupo. La escena fue tan caótica como la había imaginado. Había logrado enterarme de la hora y lugar de su reunión gracias a los mismos contactos que habían propagado los rumores. No planeaba estar presente. Prefería mantenerme en las sombras, dejando que ellos se destruyeran entre sí. Según uno de los amigos que estaba allí, Sean, furioso, comenzó a cuestionar a Cheryl sobre su relación con Calvin frente a todos. ¿Cuánto tiempo pensaba seguir jugando con todos nosotros?, le gritó, mientras los demás trataban de calmarlo. Cheryl, por supuesto, intentó defenderse con su tono típico de falsa inocencia, pero Sean ya no estaba dispuesto a escuchar. Sus palabras exactas fueron: siempre te tratamos como una princesa, pero solo eres una manipuladora que se aprovecha de todos. Calvin intentó intervenir, pero eso solo empeoró las cosas. Sean lo acusó directamente de ser un peón en los juegos de Cheryl, algo que pareció herir más el orgullo de Calvin que cualquier otra cosa. ¿De verdad crees que ella te ama? Solo está usando tu obsesión para mantenernos a todos a su alrededor, gritó Sean, rompiendo finalmente la fachada del grupo perfecto. Los demás comenzaron a intervenir, y la reunión se convirtió en una guerra de gritos y acusaciones. Cheryl, acorralada, salió del lugar furiosa, mientras Calvin se quedó atrás intentando salvar lo poco que quedaba de su reputación. Fue en ese momento que comprendí que mi trabajo estaba hecho. Había destruido su pequeño mundo desde dentro, sin necesidad de un enfrentamiento directo. Al día siguiente, Calvin volvió a casa visiblemente agotado. Su rostro mostraba una mezcla de frustración y confusión, como si no entendiera cómo todo había salido tan mal. Apenas cruzó la puerta, me miró y dijo: Lana, no sé qué está pasando últimamente, pero necesito que sepas que todo esto no tiene nada que ver contigo. Sus palabras eran vacías, un intento desesperado de mantenerme en su vida, pero ya no tenían efecto en mí. Calvin, esto no es mi problema, respondí con frialdad, recogiendo mi bolso. Solo vine a decirte que ya no tienes que preocuparte por mí. Me voy mañana, y esta será la última vez que nos veamos. Su expresión se endureció, pero no intentó detenerme. Quizás, finalmente, entendió que su control sobre mí había terminado. Esa noche, mientras hacía mi última maleta, recibí un mensaje de uno de los contactos que había usado para propagar los rumores. Me dijo que el grupo de Calvin estaba completamente dividido, que Cheryl había desaparecido de la vida de todos, y que Calvin estaba siendo rechazado, incluso por su propia familia. Le agradecí con una breve respuesta y apagué mi teléfono. La sensación de satisfacción no era tan dulce como imaginé, pero era liberadora. Cuando el avión despegó al día siguiente, me sentí ligera, como si finalmente hubiera dejado atrás todo el peso de los últimos años. No miré atrás, ni física ni emocionalmente. Todo había acabado, no solo para ellos, sino también para mí. Era hora de empezar de nuevo.